Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, gracias por visitar nuestra página en YouTube, Doc Pies TV. Muchas gracias de verdad por el apoyo que le han dado a este programa educativo de todas las enfermedades que tienen que ver con las extremidades inferiores y con los pies. Hoy tenemos un tema bien interesante, un tema que trae mucha controversia entre nosotros los médicos, entre los infectólogos, las personas que trabajamos con infecciones. Hoy vamos a hablar de las infecciones de los huesos de los pies, infecciones que se ven más frecuentemente en los pacientes diabéticos. ¿Cómo se infecta un hueso? ¿Cómo se infectan los huesos de los pies? ¿De qué manera se infectan? ¿Por qué se infectan? ¿Qué bacteria los infecta los huesos? ¿Qué sucede cuando se produce una infección en el hueso de un pie en un paciente diabético o en una persona que no tenga diabetes? ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué tipo de antibióticos debemos usar? Las infecciones de los huesos en los pies principalmente, pues se pueden producir por diferentes vías. Una de las vías es la vía sanguínea, es decir, a través de la sangre, un émbolo séptico o un grupo de bacterias a través de la sangre puede alojarse en una parte de un hueso y producir una infección en el hueso. Esto se llama una osteomielitis, osteo de hueso, itis de inflamación. Cuando el periósteo del hueso está infectado solamente, se llama una osteitis. Cuando el periósteo y también la médula del hueso están infectadas, se llama una osteomielitis. Y si solamente la médula del hueso está infectada, pues se llama una mielitis. Otra causa por la cual se producen también infecciones en los huesos de los pies, principalmente en los pacientes diabéticos, es a través de una ulceración, a través de un problema básicamente de neuropatía periférica. El paciente diabético pierde la sensibilidad, se produce un aumento de presión en un área del pie, ahí se produce una ulceración, esta úlcera se abre, se rompe y por ahí penetra una bacteria que llega profundamente hasta el hueso. ¿Cómo debemos tratar estas infecciones óseas? Aquí viene el gran dilema. Lo primero es que tenemos que hacer un verdadero diagnóstico. Principalmente en los pacientes diabéticos se producen cambios óseos que se pueden confundir con una infección. A veces tú tienes un pie de un paciente diabético que está inflamado, está rojo, está caliente y no es por una infección. ¿Cómo nosotros diferenciamos una infección del hueso de un cambio óseo por una neuropatía periférica en un paciente diabético? Existen métodos auxiliares, están los métodos de la sangre, está el hemograma, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la fosfatasa alcalina. Esos son análisis que debemos hacerlos generalmente cuando encontramos a un paciente que nosotros sospechamos que tiene una infección en el hueso. Otro método diagnóstico que también nos ayuda mucho es la radiografía, aunque la sensibilidad y la especificidad no es la más adecuada, pero es un instrumento muy importante y nos ayuda pues a hacer un diagnóstico diferencial. El diagnóstico radiológico por excelencia para diagnosticar una infección en el hueso de los pies en un paciente diabético es la resonancia magnética, en donde se producen cambios importantes en las imágenes del hueso que nos sugieren que pudiera existir una infección en el hueso. Si ya tenemos, pues ya sospechamos grandemente la infección del hueso en el paciente diabético, pues el método más fidedigno para hacer el diagnóstico es hacer una pequeña biopsia del hueso, es decir, coger un poquito del hueso, llevarlo al patólogo, hacer un cultivo y de esta manera pues diagnosticar las infecciones, qué bacteria y qué antibiótico nos puede ayudar. Cuando existe una infección en el hueso de un pie, pues el tratamiento con antibióticos se puede dividir en dos, un tratamiento con antibióticos endovenoso o un tratamiento con antibióticos orales. Muchos médicos prefieren los antibióticos endovenosos porque penetran más profundamente en el hueso. Pero fíjense ustedes que este tratamiento con antibióticos endovenosos se puede prolongar entre 4 a 6 semanas.
4 a 6 semanas de antibioterapia. Después de haber hecho un cultivo, después de haber hecho un antibiograma, 4 a 6 semanas de antibióticos endovenosos y después 2 semanas más con antibióticos orales. Por eso es que debemos saber cómo prevenir estas infecciones en el hueso. Y muchas veces la antibioterapia debe ser acompañada también de un debridaje, es decir, de sacar todo el hueso que está infectado, eliminar todo ese hueso que está infectado, y eso puede traer como consecuencia pues una amputación. Nosotros tenemos una técnica muy interesante en donde nosotros podemos sacar el hueso que está infectado por la bacteria sin tener que cortar el dedo, sin tener que cortar los pies en los pacientes diabéticos. Señores, en el próximo segmento pues les hablaré un poquito más de este tipo de tratamiento, de mejorar las infecciones en los huesos de los pacientes diabéticos sin tener que amputar. Señores, continuamos con las infecciones de los huesos en los pies. Ya sabemos que son algunas bacterias, pues pueden llegar a través del torrente sanguíneo, como también a través de una ulceración, de una manera directa, que el tratamiento es antibióticos endovenosos que se pueden prolongar hasta 6 semanas, después continuar con antibióticos orales, y que otra parte del tratamiento es eliminar el hueso que está infectado. A veces se tiene que utilizar las dos cosas, antibióticos y eliminar el hueso infectado. Algunas veces se utilizan solamente los antibióticos y otras veces se utilizan solamente eliminar el hueso o eliminar el miembro, que no es más que una amputación. Nosotros pues tratamos a toda costa de evitar las amputaciones. Nosotros tenemos una técnica para eliminar ese hueso que está infectado sin tener que cortar el pie, sin tener que cortar el dedo. Y hoy les voy a presentar pues un paciente que llegó a nosotros con una úlcera en el dedo grueso de su pie, que tenía alrededor de 8 meses. Cuando los llegó de nosotros tenía el hueso infectado, tenía una osteomielitis, una infección en el hueso. Lo primero que hicimos fue hacer un cultivo, tomar un poquito de ese hueso, hacer un cultivo, un antibiograma para saber qué antibiótico era el más adecuado para este tipo de infección. Después entonces empezamos antibióticos endovenosos y más tarde eliminamos parte del hueso que estaba infectado sin tener que amputar el dedo. A través de la misma úlcera nosotros eliminamos el hueso infectado y preservamos el dedo, preservamos el miembro, es decir, no tuvimos que amputar el dedo. Señores, en el próximo segmento les presentaré al paciente de hoy. Él nos va a explicar desde el principio hasta el fin todo lo que pasó y por qué pasó con esta úlcera y con esta infección en el hueso. Señores, continuamos con las infecciones en los huesos de los pies. Una de las maneras de que se produzcan infecciones en los huesos de los pies es a través de la sangre y la otra es por ulceraciones y por heridas. Nosotros sabemos pues que la bacteria más frecuente que se encuentra en estas infecciones de los huesos es el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. Estas bacterias pues pueden ser las otras pueden ser pues aeróbicas, anaeróbicas, gram negativas o gram positivas, pero la más frecuente es el Staphylococcus aureus. Sabemos ya que cuando existe una infección en el hueso, el próximo paso muchas veces es una amputación. Debemos dar tratamientos endovenosos con antibióticos y eliminar el hueso infectado. Nosotros pues hemos traído a nuestro país pues una técnica con la cual nosotros eliminamos el hueso infectado sin tener que cortar el dedo, sin tener que cortar el miembro a los pacientes diabéticos. Nosotros de esta manera podemos evitar una amputación. Y hoy les quiero presentar a Agustín, que es uno de nuestros pacientes, y él nos va a decir pues todo lo que sucedió desde el principio hasta el final de cuando se produjo pues esta infección del hueso del primer dedo de su pie. Agustín, muchas gracias por estar aquí con el doctor de los pies. La verdad es que es un gran placer. Y cuéntanos un poquito
pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo comenzó este problema, Agustín? Bueno, agradeciendo tu invitación. Primeramente, yo una mañana, una noche, salía de mi casa a la esquina y cuando llego veo sangre, noto sangre en los Sangre pies. en las medias. No, en los pies, en los calizos que andaba esa noche. O con esos calizos. Sí. Okay. Entonces cuando veo que un vidrio traspasó el calizo. Yo sinceramente no sentí nada porque no tengo sensibilidad en los pies. Entonces eso me produjo un hoyo tremendo. Ok, ahí se produjo una herida, ¿verdad? Sí, una herida tremenda, tremenda. Yo con esa herida duré aproximadamente 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses con esa herida abierta en el dedo. ¿Qué te hicieron durante ese año y 7 meses? Dime de los sitios que tú fuiste, qué te hicieron, qué tratamientos te dieron. Bueno, me daban unos antibióticos orales y constantemente yo asistía a una clínica donde me lo lavaban, me lo limpiaban y eso no cerraba, la herida no cerraba. No cerraba la herida nunca. Hasta que ya al transcurso del tiempo yo estuve haciendo una diligencia, duré 2 horas en una entidad bancaria. Sí, entonces a 2 horas me produjeron una tremenda infección, independientemente de la que tenía. Okay. Ya la infección me estaba subiendo a los pies, el dedo se me estaba inflamando y se me estaba poniendo negro. Okay. Eso fue en el mes de julio, hasta que un amigo mío, que le agradezco bastante, me llevó, investigó y me llevó a su clínica. Ahí, entonces tú duraste ese año y medio, después de que se grabó ese vidrio, que se produjo esa herida, tú duraste ese año y medio, si tú no te descuidaste, tú duraste ese año y medio yendo a diferentes médicos, tratando de que te curaran esa situación. Sí. Tú eres un paciente diabético, tú sabes el peligro que eso representa en los pies de los diabéticos, si tú estabas consciente de todo eso y buscaste ayuda. Sí. El problema fue que la ayuda como que no llegaba a la ayuda adecuada. Entonces, ¿qué sucedió? Después llegaste a la clínica con nosotros, ahí nos dimos cuenta de que había pasado demasiado tiempo y que ya el hueso estaba infectado. ¿Cuál era tu miedo? ¿A qué tú le temías en ese momento, Agustín? Bueno, el temor mío, que nosotros tenemos los diabéticos, que somos pie diabéticos, es que me amputaran el dedo. Que una amputación de un dedo equivale a que me sigan amputando los dedos restantes hasta las piernas. Entonces, eso motivó a que yo era renuente a ir a médico hasta que fui al centro invasivo. Y ahí lo primero que me hicieron fue que me sacaron las uñas. Yo prácticamente no sentía nada, como no tengo, reitero, sensibilidad en los pies. Las uñas me las sacaron y me hicieron el mismo día una radiografía del dedo. Inmediatamente investigaron que el dedo, el hueso estaba inflamado, estaba podrido. Infectado, exactamente. Sí, entonces se me hizo una... Ahí tú tenías lo que nosotros estamos hablando hoy, lo que se llama una osteomielitis. El hueso estaba, la bacteria ya había tomado no solamente la superficie del hueso, sino que también se había metido en la médula del hueso y estaba destruyendo el hueso completamente. Entonces esa infección va penetrando desde la punta del dedo, va penetrando hacia adentro, por dentro, y el paciente no se da cuenta hasta que llega un momento que la infección es tan y tan profunda que la única solución es tener que cortar la pierna, tener que cortar el pie, y a eso era lo que tú le temías, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tú sentiste cuando yo te dije, bueno, Agustín, el hueso está infectado, tenemos que ponerte antibióticos endovenosos y tenemos que sacar ese hueso que está infectado? ¿Qué tú pensaste ahí, Agustín? Bueno, yo le di mente y me sacrifiqué. O sea, yo nunca había durado aproximadamente 1 mes y día en mi casa, ya con el procedimiento, con el tratamiento que me dio usted. Entonces, lo que yo duré 1 año y 7 meses aproximadamente para que se cerrara, en menos de 1 mes se cerró. Con el tratamiento. Con el tratamiento adecuado. Así mismo. Tú sabes que nosotros, bueno, tú te acuerdas que nosotros cogimos también parte de ese hueso, lo mandamos al laboratorio a hacer un cultivo, a determinar y saber qué tipo de bacteria era que tú tenías ahí y qué antibiótico era el que correspondía
para mejorar esa infección, para mejorar esa osteomielitis. Entonces, ¿qué sucede con tus pies? ¿Qué tú te sientes en los pies? ¿Cuándo tú empezaste a sentirte que tú no tenías sensibilidad en los pies, Agustín? Bueno, yo sentí que no tenía sensibilidad. Inmediatamente confirmé cuando tenía la herida, que no sentí nada, solamente supe que tenía la herida por la influencia de sangre que botaba esa noche. Esa noche inmediatamente yo vi el dedo con esa sangre brotando constantemente. Digo yo, ay Dios mío. Pensé yo inmediatamente, digo yo, aquí son famosos algunos sitios para amputar el dedo, pero nada. Sí. ¿Y qué pasó con el vidrio? ¿Lo pudieron sacar? ¿Lo sacaron? ¿Qué pasó con el vidrio? El vidrio lo saqué del calizo. Porque traspasó el calizo. Sí, entonces la parte. Pero tú no te diste cuenta cuando traspasó no me di el calizo. cuenta. No, que yo no tengo sensibilidad en los pies. En ninguno de los pies tengo sensibilidad. Usted puede coger un martillo y darme en los pies, en los dedos, y no siento nada. Sí, eso es lo que se llama una neuropatía diabética. Es la misma azúcar que produce unas sustancias un poquito dañinas en el metabolismo excesivo del azúcar. Una de ellas es el sorbitol, que produce una etapa de inflamación y también obstruye los pequeños vasos sanguíneos. Se produce ahí un daño de lo que se llama la microcirculación. Eso daña los nervios de los pies y produce esta situación de falta de sensibilidad. Nosotros, después que terminemos ya con el tratamiento contigo con respecto al dedo, el primer dedo, pues vamos a empezar un tratamiento para corregir esa neuropatía, es decir, para que tú vuelvas a tener sensibilidad en los pies. Es posible tener de nuevo sensibilidad en los pies si tú tienes un buen control del azúcar y recibes el tratamiento adecuado. Señores y señores, yo quiero agradecerle a Agustín por esta exposición tan bonita que nos ha dado hoy. Nos ha explicado pues desde el principio hasta el final pues lo que se sufre con el pie de un diabético cuando te dicen que hay una infección y que la infección ha llegado al hueso y que las posibilidades de amputarte el dedo, amputarte el pie, pues aumentan de una manera significativa. Agustín, muchísimas gracias por haber estado con el doctor de los pies. Señores, en el próximo segmento pues haremos la conclusión de este maravilloso programa. Señoras y señores, las infecciones de los huesos en los pies de los diabéticos. Esas infecciones pueden ser fatales, esas infecciones pues, pueden traer como consecuencia una amputación. Y recuérdense que después que se realiza una amputación al paciente diabético, pues la mortalidad aumenta en más de un 48% en los próximos 5 años. Evitar las amputaciones debe ser el objetivo de cada médico. Por eso nosotros debemos hacer el diagnóstico adecuado, dar el tratamiento correcto, no cometer ningún error, porque un error le podía costar la vida a un paciente de estos. Ya sabemos que las infecciones en los huesos de los pies de los pacientes diabéticos, la mayoría se produce por una bacteria que es el Staphylococcus aureus, que el tratamiento es con medicamentos endovenosos, antibióticos endovenosos, y que el cultivo y el antibiograma es el que nos va a decir qué tipo de bacteria y qué tipo de antibiótico es que nosotros necesitamos. Además de los antibióticos endovenosos, también tenemos que eliminar el hueso que está infectado si es posible. Algunas veces se puede, otras veces no se puede. Si no se pueden utilizar antibióticos endovenosos por 4 a 6 semanas, debemos utilizar entonces antibióticos orales aproximadamente por 3 meses. Por eso debemos evitar las infecciones en los huesos. Las infecciones en los huesos pueden cronificarse. Cronificarse quiere decir que pueden durar hasta 6 meses infectado un hueso. Fíjense ustedes en el caso de hoy, pues que 1 año y medio con una herida en el pie, un paciente diabético con una neuropatía periférica sin nada de sensibilidad, visitó diferentes médicos y simple y sencillamente había que llevar pues el tratamiento correcto para corregir este problema. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.